Ecuatorianos, muy buenas noches. Continuando con un programa más de opinión popular y debate con diversa libertad y democracia, sin tapujos ni pautas, hablando las plenas, sin pelos en la lengua, presentado por Wesley Merchan, con la colaboración de Evolución Radio Comunitaria de Ronald Fernández y la colaboración también de mi estimada Martita Llanes, transmitido en vivo en Facebook y YouTube. Síguenos, comenta, comparte, regálanos un like para así tener más seguidores. Bueno, hoy tenemos como invitados especiales a dos magníficos doctores, abogados, como es el doctor William Sánchez Aveida y el doctor Edgar Coral. Son personajes muy interesantes, los vengo siguiendo durante muchos años, comparto mucho sus criterios, cada quien parece que se mantienen un poquito con ideologías, creo que un poco diferentes. Sería bueno saber un poco para hacer interesante también este tipo, como sabemos, eso también se puede hacer un tipo de debate, donde, como digo aquí, sin compromiso alguno, ya que hay la oportunidad para que se expresen realmente lo que el pueblo quiere saber, no lo que la prensa quiere informar. Sabemos cómo se maneja la prensa, que más que informar, desinforma. Entonces, aquí en este programa de opinión popular es lo importante que aquí se van a decir las verdades, es lo más importante. Mi estimado William, me gustaría saber un poquito, ¿en qué ideología te identificas tú un poco más en el activismo político? Yo no tengo ideología de izquierda y de derecha. Considero que, sin presunción alguna, mi ideología es de arriba, de lo alto. Yo miro lo bueno y lo bueno a veces está en la izquierda, a veces está en la derecha. Los seres humanos somos falibles y podemos errar de buena fe y también actuar de mala fe. Creo que la responsabilidad ciudadana y cristiana, en mi caso al menos, no sé cuál es la creencia de ustedes, pero me lleva a mí a ponderar lo que es justo, bueno, lógico y beneficioso para el pueblo ecuatoriano y para las personas individualmente. Así que no voy ni por la izquierda ni por la derecha en particular. Gracias, mi estimado William Sánchez. Ahora sí, mi estimado Edgar Coral, ¿con qué ideología se identifica más usted? Bueno, es público mi postura, una posición patriótica, democrática, nacionalista y revolucionaria en función de los cambios que necesita nuestro país, más aún frente a los graves acontecimientos y al agravamiento de la crisis nacional. De tal manera que es una posición eminentemente democrática que busca la solución a los graves problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. Ok, muy bien, me parece muy interesante. A ver, verá, los temas a tratar hoy sería bueno hacer un pequeño análisis respecto a las manifestaciones al paro del gremio de los indígenas. Sería ver, bueno, los pros y contras, ¿no? Sería ese un tema. Y bueno, ver también el tema de la muerte de Efraín Tuérez, pues sería importante. Y también respecto a una nueva planteamiento de una nueva constitución de parte del gobierno de Daniel Noboa. Estimado William, ¿cómo ve ya? Creo que son ya 11 días de manifestaciones. ¿Cómo ves el paro? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás no compartes tal vez en algo? Sería bueno saber cuál es tu análisis respecto a las manifestaciones de los indígenas. Te escuchamos. Sí, la protesta social definitivamente es legítima, es justa en este caso, con sus limitaciones, por supuesto. Hay algo que creo que se les pasa por alto a muchas personas y es el no analizar que detrás de todo esto hay un tema de mentira de parte del gobierno actual, que me parece a mí lo más condenable, porque si nosotros nos metemos en una discusión de que si el aumento de los combustibles, porque no es solamente el diésel, a cierto grupo de personas les gusta enfocarse solamente en el diésel como que el diésel es todo y no es solamente el diésel, han subido todos los combustibles, ¿ok? Partiendo de eso podríamos enfrascarnos o entramparnos, quizás sea la palabra más adecuada, en una discusión a favor del retiro del subsidio o del no retiro. Y no creo que vamos a aterrizar en ningún lado porque cada quien puede exponer posturas
que puedan ser beneficiosas. Para mí el mal más grave es cuando el administrador del país, porque eso es lo que es, no estamos hablando aquí de un príncipe, no estamos hablando de un monarca. Desde Montesquieu para acá, el mundo civilizado, o al menos los que nos creemos un poco civilizados, reconocemos que el pueblo es el soberano y que dentro de esa soberanía está la responsabilidad que tiene el que llamamos primer mandatario, que a veces también eso se confunde porque al llamarle primer mandatario la gente como que dice, es el primero que manda. No, es el primero que obedece, porque el mandatario obedece, el mandante somos nosotros, los soberanos. Entonces, cuando ese individuo viene y te dice una cosa en campaña y luego hace otra, la gente suele decir, y no sé si con estupidez, con torpeza o simplemente con cinismo, decir, que es que eso era en campaña. No, señor, si lo hizo, dijo en campaña una cosa e hizo otra, simplemente es un traidor. Es como alguien que tiene una muchacha que la enamora y le dice que tiene mucha plata y se baña el hombre todos los días y después resulta que el individuo es un pobre que no tiene que ofrecerle nada, que es vago, que no trabaja y que se baña cada semana. ¿Qué te parece? Entonces, cuando el presidente de la República dice no voy a subir, no voy a quitar los subsidios, no voy a subir los combustibles, no es una... Es todo lo contrario. Es claro, no es una cosa de poca monta. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tolerar la mentira. Y cuando el pueblo comienza a acostumbrarse a que le mientan, ya el pueblo se convierte no en una víctima solamente, sino en un cómplice. No es posible que porque las personas crean de que este muchacho, presidente de la República, es una buena persona. Yo no estoy en contra necesariamente de que alguien lo crea. Quien quiera creer que Daniel Noboa es un buen individuo, un buen ser humano, está bien, allá ellos, ¿no? No me voy a poner a pelear sobre eso. Yo hablo sobre hechos. ¿Qué dijo el señor? Que no iban a seguir subiendo los combustibles. Y otras cosas más. O sea, olvidémonos de que él juró sobre la Constitución respetarla. Y lo primero que hizo es violarla. O sea, estoy hablando de hechos, no es que el sujeto Daniel Noboa me caiga bien o me caiga mal. Son cosas que están allí para que cualquier individuo, un novoísta o un correísta los crea. Una cosa que es importante también antes de entregar la palabra, porque mi contertulio tiene un rostro que quiere intervenir ya y está muy bien, yo quiero escucharlo también, es de que aquí Noboa captó el voto de la gente que detesta a Correa. O sea, Noboa quizás en su fuero interno, en su ego, cree que la gente votó por él porque lo considera que es un individuo que está capacitado para poder manejar el país. Yo no creo eso. Y la gran mayoría de la gente que analiza con cacumen, con cerebro, se da cuenta de que esto no es así. Él simplemente es el anticorreísmo. Así es. Desgraciadamente, el correísmo dejó a mucha gente lesionada, resentida, molesta, incómoda. Y eso hay que también considerarlo. Recuerdo una frase de hace muchos años que decía, Abdalá, te odio más porque me obligas a votar por Rodrigo Borja. Creo que así era, una frase que escribieron en una pared en Cuenca. Y aquí la gente votó en contra de Correa, como votaron cuando votaron por Lazo, así mismo. Esta es una cadena que viene sucediéndose desde Lenín Moreno, que hay que decirlo, lo traicionó a Correa. O sea, si fue para bien o para mal, no lo voy a juzgar, pero lo que es indiscutible es que lo traicionó a Rafael Correa. Y en esa traición, Lazo es la continuidad de Lenín Moreno y Noboa es la continuidad de Guillermo Lazo. Eso debe quedarnos muy claro, porque si no nos perdemos en el escenario y comenzamos a lanzar hipótesis e ideas que están desajustadas. Eso nomás en cuanto a esta parte introductoria, y creo haber contestado tu pregunta, mi querido Wesley. Muchas gracias, mi estimado William Sánchez. Ahora sí, démosle paso a mi estimado abogado también, Edgar Coral. ¿Cuál es su análisis, mi abogado, respecto a las manifestaciones de los indígenas? Bueno, yo creo que es conocido que a partir del 22 de septiembre de este año,
la CONAIE declara un paro nacional y convoca a las diversas organizaciones sociales para que se sumen a la protesta ciudadana, a la protesta popular. ¿El detonante cuál fue? El decreto 126, que efectivamente eleva el precio del combustible de $1.80 a $2.80. El alza del precio del combustible, todos sabemos que no es un tema aislado en lo que respecta a la afectación al sistema productivo, al transporte, al precio de la canasta familiar, y efectivamente se ha agravado esto, no como resultado del paro, si bien influye, si bien incide, sino esencialmente como resultado efectivamente de una medida económica que grava la economía familiar, que grava la economía social. Ahora bien, nosotros tenemos que observar que el gobierno nacional ha promovido todo un proceso represivo contra las organizaciones populares, contra las organizaciones sociales, y generaliza nefastamente esto del terrorismo, acusando a los luchadores sociales, acusando a las organizaciones en paro, en movilizaciones, como terroristas, incriminando a los luchadores populares. De tal manera que esto es sumamente grave, porque no se puede encerrar, no se puede encajonar el fenómeno este del terrorismo orientado a desnaturalizar la protesta social, orientado a descalificar a los dirigentes populares. Esto es una conducta sumamente lesiva a ese conjunto de derechos humanos que son necesarios hacerlos prevalecer en cualquier gobierno. Y hay algo mucho más grave todavía, que se está buscando identificar una polarización de los hechos sociales en este momento. Es decir, eres novoísta o eres correísta. Y ese es uno de los problemas sumamente graves, porque aquí no es un problema de ser correísta o ser novista. A eso nos quieren encajonar, porque ambas estructuras políticas han estado al servicio de los mismos hechos dañosos en contra del pueblo ecuatoriano. No es que el gobierno de Correa dejó resentidos o dejó opositores. El gobierno de Correa dejó el ambiente necesario para que se pueda identificar que el socialismo del siglo XXI es una estructura eminentemente antipopular, antinacional y antidemocrática. Lo único que hizo Correa fue disputarse efectivamente eso que llaman troncha, es decir, los recursos del Estado, en una disputa feroz con los grupos tradicionales de poder. Y lo mismo pasó luego con Moreno. La disputa de Moreno con Correa no era de principios. La disputa de Correa con Moreno no tenía nada que ver con la solución de los problemas nacionales. Ambos gobiernos corruptos que atracaron los recursos públicos. Estas contradicciones entre ellos simplemente fueron por esa disputa por el reparto de la troncha, ver quién llevaba más. Esto es lo que le está causando mucho daño al pueblo ecuatoriano. Y claro, estas estructuras tienen que ver con cómo incluso polarizaron los afectos o desafectos de las estructuras políticas, de los partidos políticos. Cuando Correa estuvo en el poder, todos o casi todos bailaron al mismo ritmo del correísmo, a excepción de algunos luchadores populares que los confrontamos, que lo denunciamos y que fuimos perseguidos por este hecho. Pero por otro lado, los partidos o grupos políticos disidentes de esta contradicción abiertamente, naturalmente, se pasaron luego a decir que eran opositores. Ya luego del correísmo eran opositores. Pero el problema es que nos han pretendido convertirnos a los ciudadanos en meros espectadores de la destrucción nacional, en meros espectadores del desarrollo nacional. Y claro, en los procesos electorales que se dieron en el pasado y en los procesos electorales que se avecinan, son los partidos políticos los que ponen el rol de candidatos. Y ya sabemos los resultados, ese tipo de asambleas, ese tipo de legislativo, este tipo de municipios que no responden a los intereses populares y nacionales. Y a nosotros nos han convertido simplemente en ciudadanos
votantes, en meros electores que debemos escoger del rol de candidatos que nos imponen los partidos. ¿Y qué nos imponen los partidos? Marionetas, faranduleros, corruptos, engritellados, procesados. Esos son los candidatos y muchos de ellos hoy legisladores. Y claro, los resultados son lo que estamos observando. Leyes que no responden a la solución de los problemas sociales, a la solución de los problemas económicos. Es decir, en este momento el país tiene el gravísimo problema de que no alcanza a visorar una alternativa. Voy a decirles a estos fascinerosos que están en esas agrupaciones políticas, váyanse a su casa. A este tipo de gobiernos que no responden a los intereses sociales, váyanse a su casa, porque no hay caminos, desgraciadamente. La lucha, la movilización es importante, sí, pero el problema es que los cambios se hacen desde el poder político. Y Wesley Merchant y William Sánchez y Edgar Coral y los dirigentes populares que jamás han traficado con los intereses del pueblo y no han estado vinculados a los responsables y causantes de la crisis nacional, no podemos ser candidatos. William decía, claro, sería interesante ir a esa asamblea constituyente, pero no vamos a poder. ¿Quiénes van a ir a esa asamblea constituyente? Van a ir los candidatos que vayan a esa constituyente a alzar manos y a calentar puestos sobre la base de ser incondicionales de los dueños de los partidos o de los gerentes de los partidos políticos. Es decir, estamos viviendo un régimen de partidos que le hace muchísimo daño al país y que efectivamente no tiene respaldo ciudadano. Lo vimos en el proceso electoral anterior. Entonces, frente a ello, las organizaciones populares responden con movilización y con lucha efectivamente social. Muchas gracias, mi estimado doctor Edgar Coral. Ahora sí, démosle paso al estimado William Sánchez. ¿Cómo vio el caso de la muerte de Efraín Fuertes? ¿Qué te pareció, ya viendo más claro en imágenes la actuación de los militares, cómo terminaron con la vida de él y otra persona que le estaba tratando de auxiliar en ese momento? ¿Cómo ves la actuación de los militares? Es lamentable que hechos como este se repitan, porque no es lo primero. Estaba viendo en la historia reciente de que en el gobierno de Lenín Moreno Garcés hubo 5 muertos, más las personas que resultaron lesionadas cuando era la... 7, 8 creo que fueron. 7, 8 creo que fueron. Ya, bueno, si no es la cifra, y si es más alta, peor todavía. Entonces, esto se repite y se repite, ¿no? Y si vamos más atrás, vamos a ver que en todos los gobiernos, León Febres Cordero, para atrás, siempre que hubo protesta social, la policía y el ejército responde de una manera que es desproporcionada. Ahora, aquí tenemos que ir a algunos puntos. Por ejemplo, el derecho a la protesta social no es solamente un tema ecuatoriano. De hecho, en nuestra Constitución está en el artículo 66 y de forma transversal, y en el artículo 98 como resistencia, ahí de una manera más concreta, y en leyes como una herramienta de participación ciudadana y un mecanismo de resistencia para exigir el cumplimiento de los derechos. Todo esto resalta lo que dije hace un momento, en el sentido de que los mandantes, los soberanos somos nosotros, y el presidente de la República, que es la cabeza de la función ejecutiva, es un administrador del Estado. Pero mientras nosotros, el pueblo, no entienda eso, no asimile esos conceptos, lastimosamente seguimos actuando como si fuésemos súbditos y no ciudadanos. Y este derecho, sin embargo, no es absoluto y debe ejercerse de manera pacífica y sin armas, respetando los derechos de terceros. Pero es difícil cuando alguien te agrede no defenderte, porque es una condición, ni siquiera puedo decir que es humana nada más, es realmente de supervivencia para todos. Entonces, la Constitución consagra también el derecho a la resistencia colectiva, y no es una cuestión solamente ecuatoriana. Esto está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, los estados deben respetar, facilitar y proteger el derecho a protestar pacíficamente, asegurando que las
intervenciones de la fuerza pública sean necesarias, pero a la vez proporcionales y respeten la dignidad humana, mientras que los manifestantes tienen el deber de no recurrir a la violencia y de no poner en peligro la seguridad de otros. Pero repito, cuando las cosas se desbordan, es difícil mantener el control. Ahora, hay un tema aquí también que hay que considerarlo y es la inexcusabilidad de la ley. Dicen ustedes que en esa ley, que creo que definitivamente la Corte Constitucional no le dio paso, la famosa, de las tres leyes está la ley de inteligencia, mal llamada ley de inteligencia, que es una ley de espionaje en realidad. Está la otra ley de solidaridad ciudadana, algo así se llama. Nacional. Solidaridad nacional. Ajá, y hay una tercera ley también. Esas tres leyes de integridad pública, creo que es la tercera, de integridad pública. Leyes que son totalmente nocivas para la ciudadanía, para lo que es la democracia y esa facultad que tenemos los seres humanos de ser autónomos, de decidir, ¿no? Y porque no somos esclavos. Pero este presidente de la República, yo digo, lo opacó a Correa en su soberbia, en su maldad, sí, en su maldad, porque viene y le hace creer a una gran cantidad de gente, porque desgraciadamente mucha gente le cree a este hombre todavía, de que la Corte Constitucional estaba actuando de una manera antipatriótica, tratando más bien de proteger a los delincuentes y no permitiéndole al jovencito actuar como el gran mandatario o administrador que piensa él que es, ¿no? Fíjense en ustedes en algo que es muy fácil de entender. Cuando una persona o un grupo de ciudadanos se siente inconforme, con razón o sin razón, no importa, la Corte Constitucional tiene la obligación de recibir esas demandas de inconstitucionalidad. Es más, la Corte tiene la facultad inclusive de pronunciarse de oficio sin necesidad de que reciba ninguna demanda de inconstitucionalidad. Pero en este caso ha recibido 33 demandas y de las 33 califica 3 en la sala de admisiones. Eso de la sala de admisiones es una cuestión entre comillas porque es una sala virtual, porque realmente no virtual en el sentido que ahora todo el mundo interpreta, sino en el sentido de que esa sala es nombrada por sorteo. Es decir, son 3 jueces apenas los que califican las demandas a ver si cumplen los requisitos o no los cumplen. Y ocurrido esto, viene el presidente y estalla y dice de que la Corte Constitucional, así en general, los 9 jueces constitucionales están en contra de él y que no le permiten ir adelante, porque este gobierno, según palabras de él, sí quiere hacer las cosas diferentes, sí quiere acabar con la delincuencia. Y ya voy a decir más adelante, si me permites, por qué yo pienso que no quiere acabar con la delincuencia, que ni siquiera es un tema de incapacidad, es peor que eso. Pero voy a continuar con el tema. Son 2 razones, mi estimado William. 2 razones, por incapacidad y la otra es por complicidad. Sí, no, yo veo más adelante, pero déjame respirar. El punto es de que él convoca a su gente, ¿no? A unos cuantos acólitos de él, el resto empleados públicos, y sale en una marcha y publica en pancartas la foto de los 9 jueces. O sea, no entiende o no quiere entender de que la sala de admisiones está conformada por un tribunal y que lo que hizo la sala de admisiones en ese momento, estoy hablando en esa línea de tiempo, fue simplemente calificar 3 de las 33 y esa era su obligación. La sala de admisiones no podía decirle, hey señor, disculpen, pero no podemos aceptarle sus demandas porque el niño se pone bravo, al niño le molesta. Eso es inadmisible. Viene, hace la marcha oficial, ¿no? Con gente del propio gobierno y publica las fotos en pancartas gigantes de los 9 jueces, culpándole a los 9. Yo me pregunto 2 cosas a estas alturas. ¿Por qué nunca ha publicado la foto de los 20 capos de los grupos delictivos del Ecuador, que según palabras de él mismo son los que controlan las diferentes ciudades y gobiernan y toda la vaina? Y es el problema de él, el que dice que no lo deja dormir. Y otra cosa, ¿por qué los 9 jueces no salieron a reclamar
caramba, si yo fuese uno de los 9 jueces constitucionales, a mí no me importa si los demás 8 no se ponen de acuerdo conmigo. Yo convoco una rueda de prensa y le digo al pueblo lo que el gobierno está haciendo, le explico la verdad y que está agrediéndonos al publicar nuestras fotos como si fuésemos delincuentes o como si fuésemos antipatria nosotros. Eso es terrible. Pero ahora sí quiero ir para dar el paso a mi contertulio porque no quiero monopolizar este diálogo, creo que hay que ser bien democrático. Y yo te digo por qué el problema de que no le conviene a él. Porque este señor sigue la Agenda 2030, la agenda globalista y los mandatos de Estados Unidos en este caso, porque no tenemos un presidente ecuatoriano. La primera nacionalidad de Daniel Noboa es norteamericana y el corazón de él no está en Quito, está en Washington. Esa es la pura verdad. Y yo le he preguntado esto a abogados, a taxistas, a mecánicos, a todo el mundo. Si tú tienes 2 o 3 nacionalidades, entre ellas Estados Unidos, ¿dónde está tu corazón? Y se quedan pensando y dicen, en Estados Unidos, dicen todos. Porque es el país más fuerte, más poderoso. O sea, hay que entenderlo. Es más, él nació allá. Él puede vivir gran parte del tiempo aquí, pero también ha vivido allá, ha estudiado allá. Entonces, esto es hasta comprensible. No lo quiero justificar, pero es que tenemos que entender las cosas, porque esto es como un juego de ajedrez. Si no entendemos el pensamiento del otro jugador, nosotros no podemos hacer la jugada adecuadamente. Entonces, el primer paso es comprender qué es lo que está pasando con el Ecuador. No tenemos presidente, ni siquiera tenemos un cipayo. Tenemos un individuo, una especie de virrey, como lo había en el tiempo de la colonia, que dependía del rey de España en el caso de los países de acá, de la costa del Pacífico, o en el caso de Brasil, un virrey de Portugal, ¿no? Dependiente de Portugal. Entonces, esa es la situación. La Agenda 2030 es una agenda que lamentablemente la gente todavía no entiende bien. Es una agenda globalista que persigue es un gobierno mundial y los demás países subordinados a ellos. Y ahí está el tema del cambio climático, está metido el tema de vacunación. Bueno, hay unas cosas largas ahí que ameritarían un programa aparte. Ese es mi punto de vista, mi querido Wesley, amparado, fundamentado en cuestiones reales, ¿no? Más allá de la percepción que yo pueda tener. Muchas gracias, William. Ahora sí vamos con Edgar. ¿Qué te pareció la muerte de Efraín Fuentes, de la actuación del convoy de los militares cuando prácticamente fue abatido y en cierto momento también estaba siendo apoyado por un compañero de él y ya vimos lo que el mal actuación de los miembros militares? Yo creo que ideal, lo mejor hubiera sido bastante llamativo y no hubiera sido manera de crítica si ellos nos hubieran transportado a llevarles a un centro médico. Hubiera sido excelente, porque sabemos que las manifestaciones es pueblo contra pueblo. Es lastimoso ver cómo se enfrentan realmente, porque, como digo, el gremio indígena es utilizado por los dirigentes, sabemos de eso, sí, a veces se escucha que son financiados por grupos subversivos, tanto así, pero bueno, como digo yo, bien o mal, siempre se han manifestado, han estado en las diferentes manifestaciones, tumbando presidentes, y para mí es una manera también de admiración, ¿no? Porque los mestizos no hacemos eso. ¿Por qué no salimos también a aclarar la situación o que sea una marcha pacífica donde no exista la violencia, los desmandes, los saqueos, incendios? Entonces, a veces, como digo, por acatar, qué sé yo, disposiciones de los dirigentes, son llevados a cometer esas cosas y claro que causa malestar en sí a la sociedad, a la gente que quiere trabajar, que quiere transportar sus productos y por el hecho de la paralización, sus productos se pierden. Causa malestar a nivel nacional y pérdidas millones, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es la manera pacífica entonces para poder reclamar democráticamente? Porque también sabemos que el artículo 98 permite salir a reclamar, a protestar, tenemos derecho a la rebeldía, como tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Lastimosamente, la ciudadanía desconoce sus derechos, pero claro, creo que nadie compartimos la violencia, eso sí está claro, la violencia genera más violencia, y por eso tal vez las fuerzas del orden también actúan haciendo uso de las fuerzas de su arma, ¿no?
pero no debería ser así también. ¿Qué piensa, mi estimado Edgar, sobre el primer fallecido de Efraín? Wesley, hay cosas que son importantes enfocarla dentro del contexto general. Yo decía en mi primera intervención que el detonante para la protesta social fue el decreto 126 que elevó el precio del combustible. El detonante para la protesta social. Porque ya podíamos observar una serie de situaciones que efectivamente han generado un ambiente de incertidumbre a nivel nacional. La violencia criminal incontenible, los elevados o agravados niveles de corrupción en las diversas instituciones del Estado, los vínculos de importantes líderes políticos con grupos criminales, el saqueo de los recursos públicos, la ineficiencia de las instituciones del Estado en solucionar los problemas sociales. Es decir, vemos problemas además relacionados con derechos sociales, con derechos humanos, que definitivamente no son resueltos y que se van agravando también. El problema educativo, el drama de los ciudadanos cuando aspiran solucionar problemas de salud, tanto en la salud pública como en la seguridad social. Es decir, lo que vive el país es una grave crisis, y una crisis penosamente insoluble, irresoluta por quienes están gobernando y por quienes gobernaron en el pasado. Esto es lo que sucede. Entonces, frente a ello, el detonante fue ese decreto ejecutivo. Ahora bien, cierto es que desde el punto de vista constitucional tenemos el derecho a la resistencia establecido en el artículo 98, que no ha sido desarrollado en ninguna norma jurídica. Es decir, es aplicable consecuentemente de manera directa, como un precepto, como un derecho reconocido en la Constitución. Eso no significa efectivamente que se generalicen actos de violencia a título de la protesta social. Yo, un poco para enfocar este tema, debo recordar que yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador allá en el año 1980-81, y nos movilizábamos contra gobiernos y dictaduras, y más contra las dictaduras de esa época. Y mucha gente, y habían también intereses para desnaturalizar esas movilizaciones. Y claro, lo primero que orientábamos es detectar a los infiltrados que quieren sembrar de violencia esas movilizaciones para hacer inculpaciones a dirigentes y a organizaciones sociales. Eso también se da en la actualidad, sin perjuicio de que también hay exaltados dentro de las mismas movilizaciones que actúan de manera no adecuada, ¿sí? Pero esto no puede, por parte del Estado, convertirse en una justificación, en una explicación para convertir a estos escenarios de protesta en el viejo oeste norteamericano, en un western, ¿no es cierto? Y empezar a disparar a diestra y siniestra. De los vídeos que se ven que tienen relación con la muerte de Efraín Fuere, un dirigente quichua, se observa que le dan 3 tiros por la espalda y le atraviesa su humanidad, y que una vez que está tendido en el suelo, hay personas que van a socorrerlo y les caen a puntapiés, a patadones, a los socorristas y a la persona que ya está prácticamente muerta. Es que así no puede actuar la fuerza pública, así no pueden actuar los militares. ¿Por qué? Porque entonces el Estado deja de tener esta legitimidad que todos reclamamos. No puede operarse así. Cuando se detiene a un delincuente, cuando se detiene a un malhechor, no se lo puede coger y decirle encerramos de por vida, porque se nos ocurre, ¿no es cierto? Porque se deslegitima el Estado. Ese delincuente tiene que ser procesado con las herramientas que tiene el Estado, herramientas jurídicas, normativas y de persecución del delito, a fin de que efectivamente
el ciudadano, la sociedad diga, hay un Estado con una institución que se llama gobierno y con instituciones estatales que actúan correctamente y que efectivamente le dan la legitimidad y el respeto que debe tener. Porque si no se anarquiza mucho más, pues, el país. Ahora bien, no es que se trata a veces porque se ve gritos desaforados también que dicen, ¿por qué no hacen los militares lo mismo con las bandas terroristas de delincuentes, de narcos? ¿Por qué no responden en los mismos términos? Hay gente que dice, ¿acaso tienen temor? O sea, no se trata de eso. Se trata simplemente de aplicar correctamente la normativa que existe, ¿no es cierto? Y claro, eso está en esta Constitución, en la Constitución del año 2008, que querrámoslo o no, que nos guste o no, tiene que ser respetada, pues. Entonces, eso tiene que ver con lo que decía William. Vamos a establecer cuál es la función de la Corte Constitucional en esta serie de desafueros que se han pretendido. ¿Sí? Y se estigmatiza a todos los miembros de la Corte Constitucional. Y yo decía, a ver, el artículo 434 de la Constitución de la República dice cómo se designa a los miembros de la Corte Constitucional. Y se designa en función de ternas designadas por las instituciones del Estado, por el Ejecutivo, por el Legislativo y por la función de transparencia. Es decir, que el Ejecutivo tiene miembros en la Corte Constitucional, que el Legislativo tiene miembros en la jueces de la Corte Constitucional, y eso que se llama Consejo de Participación Social o función de transparencia, entre otras, tiene jueces en la Corte Constitucional. ¿Quiénes son los que no tenemos jueces en la Corte Constitucional? El pueblo. Si así se designa los jueces de la Corte Constitucional, podríamos decir, porque eso hay que cambiarlo, ¿no es cierto?, que los ciudadanos, que son los que buscamos la protección frente al abuso del Estado, y para eso son las garantías jurisdiccionales, no tenemos quien nos respalde, pues. Estamos huérfanos. Porque entonces esa Corte Constitucional responde a los intereses de los poderes que los designan. Es como ese Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se integra? Mediante ternas dispuestas por la Corte Nacional de Justicia, ¿sí?, por las otras funciones del Estado. Y, en definitiva, ese tipo de instituciones se constituyen en jueces y parte al servicio de quienes están en estas estructuras de poder. Por eso sí, hay cosas que hay que cambiar en esta Constitución. ¿Es imperativo una constituyente? Sí, una constituyente, pero no como se ha planteado, con las mismas características de representación conforme a lo que establece el artículo 119 de la Constitución de la República. Es decir, ¿qué requisitos necesita para ser constituyente? Ser ecuatoriano, contar 18 años y no estar en estado de interdicción o sentenciado. Puede ser analfabeto, ignorante a tiempo completo, procesado, con grillete, con lo que sea. Ignorante en el conocimiento de la realidad social. Es que esa constituyente puede superar los problemas que se dice tiene esta Constitución. Y más grave aún, no sabemos qué se pretende en esa constituyente. Yo le decía, a ver, si quisiéramos escuchar que el presidente de la República nos diga, este es el proyecto de constitución alternativa a la del 2008. Y que otras personas o personajes que han planteado la necesidad de la constituyente nos digan también, esta es el proyecto de constitución que nosotros planteamos, para que se pueda debatir, Wesley. Porque si no, ¿cuál es la propuesta que llevan los candidatos a la constituyente? Ninguna.
¿Cuál es la propuesta? Mi estimado Edgar, disculpa que te corte un poquito, disculpa que te corte. Está interesante ya topar el tema de la constituyente. Démosle paso por cuestión tiempo, démosle paso a mi estimado William respecto a la nueva constituyente que plantea el gobierno nacional de Daniel Noboa. ¿Qué te parece? ¿Que es conveniente una constituyente, una consulta popular, ya que de vez en cuando cada gobierno se escucha, ¿no? Consultas constituyentes, y lo que yo poco tengo entendido respecto a las consultas constituyentes, tenemos creo que 22 constituyentes desde 1869, desde el gobierno de el expresidente Gabriel García Moreno, 15 consultas populares. ¿Qué es la solución en las consultas constituyentes? Porque el uno quita, el otro viene, el otro saca, no le gusta, y creo que la Constitución del 2008, algo de bueno tiene que haber, algo de malo. ¿Será conveniente cada vez más constituyentes cuando realmente, para mi punto de vista, es una burla realmente que le hacen a la ciudadanía hacer creer que nos toman en cuenta, y cuando está claro que es un derroche de dinero prácticamente, porque a veces se ve que se gana el sí y no cumplen? Entonces, ¿qué piensas tú como abogado? ¿Es conveniente en este momento que está pasando el país una situación tan crítica de inseguridad? ¿Es conveniente? ¿Resultará una nueva constituyente para el Ecuador? No, mi querido Wesley, yo no estoy de acuerdo con una constituyente en estos momentos. Yo pienso que lo que Noboa pretende es simplemente legitimar lo ilegítimo que ha actuado. Hemos visto un presidente de la República que tiene ínfulas de emperador, que ha rebasado, como dije hace un rato, las ambiciones, la soberbia de Rafael Correa. Debe estar con envidia Rafael Correa y diciendo, me superó. Y eso es lo que quiere legitimar Daniel Noboa. Es altamente peligroso, sobre todo, como ha dicho Edgar, en un escenario donde no solamente por lo que está ocurriendo y por lo que hemos visto ya de este señor, sino porque él no ha sido capaz de explicar, y no le interesa explicar, porque lo que es inexplicable no puede forzarse a armar una teoría sobre algo que no la tiene. La teoría de él es simplemente seguir lo que dicta Estados Unidos, lo que dicta el Fondo Monetario Internacional. Acordémonos de que esto de aquí, este problema que se ha armado y esta desgracia que está pasando con pérdidas de vidas y todo, parte de los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. No es ninguna novedad que el FMI es el que manda desde hace mucho tiempo acá, y creo que, por decir casi toda la vida, bueno, desde que se creó el fondo después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto, pero eso no es ningún misterio para nadie, ni siquiera para los socialistas de cafetín. Todo el mundo lo sabe, y si no lo interpreta concretamente, lo conoce por lo menos como teoría general. Pero el punto es de que para mí es clarísimo lo que pretende Noboa. Todas las constituciones de todos los países están queriendo echárselas abajo, porque mira, hay una cuestión que esta es una cosa que lamentablemente también la gente desconoce, de que el Ecuador es suscriptor de la Agenda 2030 y también está sometido a la Organización Mundial de la Salud. Ese sometimiento, sin embargo, tiene ahorita un escollo difícil de saltar, y es justamente la Constitución. La Constitución nos defiende. La Constitución ecuatoriana no es perfecta, seguramente hay muchas cosas que se deben de corregir o que se pueden mejorar, pero es una de las constituciones mejores del mundo, y es creo que la cuarta o la quinta, según dice la Universidad de Cambridge. Hay gente a la que yo le he dicho esto, dice que lo que pasa es que la gente de Cambridge son socialistas y por eso la defienden. No, nuestra constitución es garantista, es muy buena, y muchos dicen de que es la mejor de América. Hay un ranking de personas con mucho conocimiento de esto que la tienen en ese lugar, pero obviamente no es perfecta. Entonces se pueden hacer mejoras, pero teniendo las cosas claras. O sea, ni siquiera Daniel Noboa podría garantizar que él vaya a ser capaz de liderar una constituyente para armar una constitución que le sirva, porque si se la hace de la manera que debe de hacérsela, él no tendría ninguna garantía, ¿no? Y cada día su crédito se empobrece más, se depauperiza más, porque esa es la carrera que tiene él, el desafío.
a pocos días de haber o a pocas semanas de haber llegado a la presidencia de la República, su crédito era alto, pero hoy en día va perdiendo y llegará el momento en que la mayoría de la gente, aunque creo que la mayoría de la gente no votó por él, realmente yo creo que aquí hubo un fraude bastante grosero, porque tú te acuerdas, Wesley, que los sondeos de opinión que se hacían y todo, de ambos lados, tanto de los del Correa como de Noboa, daban un empate técnico, y resulta que Daniel Noboa ganó con una diferencia que realmente sorprende y nos deja muchas sospechas, por lo menos. Pero definitivamente, Wesley, una constituyente no es conveniente en estos momentos para el país. Muchas gracias, estimado William. Ahora sí, pasamos con mi estimado Edgar. ¿Qué le parece? ¿Es conveniente una nueva constituyente para el país? Bueno, yo lo enfatizo nuevamente, ¿no? La constituyente, los términos en que ha sido convocada, no es conveniente para el Ecuador. ¿Y por qué razones? Insisto, porque una constituyente, iríamos a una constituyente sin saber para qué. ¿Sí? Nadie ha hecho propuestas claras, concretas, menos aún el gobierno, sobre cuáles son los cambios que se deberían dar en esa constitución. ¿Sí? Escuchamos algunos aspectos. Se dice, hay que cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, hay que eliminarlo. Porque ese Consejo de Participación Ciudadana, y es cierto, ha sido el epicentro de una serie de hechos de corrupción, negligencia, irresponsabilidad. Hay otros que dicen, es suficiente que las facultades que tiene o las competencias que tiene el Consejo de Participación en lo que respecta a elegir a las principales autoridades de control pasen a la Asamblea Nacional. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la diferencia en lo que respecta a probidad, en lo que respecta a transparencia, en lo que respecta a capacidades intelectuales, a conocimiento de la realidad social del Consejo de Participación Ciudadana en relación con la Asamblea Nacional? No hay ninguna diferencia. Lo que vamos a observar con un cambio de competencias o de facultades del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional no es otra cosa que el más desvergonzado reparto de la troncha al viejo estilo del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que se hacía? Y no solamente hablo de fiscal, contralor, sino también de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que eran designados en el Congreso Nacional. ¿Cómo se lo hacía? Tú tienes el 50% de congresistas, mío o me corresponden el 50% de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Tú tienes el 25% del Pleno de la Asamblea, te corresponde el 25% de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, una infame partidización, politización, incluyendo a la Corte de Justicia. Eso es un error. De tal manera que esas no son las opciones. En realidad tendríamos que jubilar a la clase política descompuesta, que es la responsable principal del estado de cosas en este país, y formar y sacar nuevos líderes, nuevas personas. Y no tiene esto que ver con la edad, porque juventud no tiene que ver, la juventud biológica sí tiene que ver con la edad, pero hay que vincularla con la juventud intelectual, ideológica, de pensamiento, es decir, relacionar gente que vaya a servir a este país y que no siga sirviéndose de los recursos del Estado en un tráfico desvergonzado de riqueza. Muchas gracias, mi estimado Edgar. Creo que hemos sido muy claros, o han sido claros ustedes, en manifestar que no es conveniente una constituyente para el país. Es muy interesante haberles escuchado. Creo que ustedes tienen bastante conocimiento como colegas en derecho, profesionales, conocedores bastante en la materia, y por su activismo político, que yo en lo particular lo he seguido muchos años atrás, igualmente a William por ser bastante conocimiento de lo que es la Agenda 2030, geopolítica. Es muy interesante esos temas para nutrirse uno también. Ha sido un gusto, un placer. Les agradezco mucho por ser parte de este programa de Opinión Popular de todos los días jueves.
Espero contar con ustedes en una próxima oportunidad. Bendiciones. Buenas noches con todos los ecuatorianos. Muchas Con gracias. gusto. Buenas noches, colega. Con William, contigo. Con Martita, Ronald, buenas noches con todos. Chao, chao.